La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, feliz año nuevo para todos. Tenemos frente a nosotros un año determinante en la escena política y económica, no solo en México, sino también en el resto del mundo. ¿En dónde van a estar los ojos? Tasas, condiciones crediticias, regulaciones, elecciones en al menos 70 países, el panorama bursátil, los bonos, las inversiones. El 2024 estará que arde. Lo estaremos abordando toda esta primera semana del año. Acompáñenme y si son más y nuevos escuchas los que se unen a esta comunidad, les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? 2024, tenemos un nuevo año por delante. ¿Qué podemos esperar? Venimos de un 2023 en el que vimos contrastes en las economías más desarrolladas y también en los mercados emergentes. De iniciar con una narrativa de temor ante las probabilidades de recesión que terminaron por enfriarse por completo, pasamos a otra en la que la era de la desinflación se centró en la narrativa de las perspectivas de analistas y economistas, abriendo las apuestas de cuándo comenzarán entonces los bancos centrales a iniciar su ciclo de recortes a las tasas de interés, una vez que se esfumaron los ánimos alcistas más no restrictivos, porque los niveles de las tasas se mantienen históricamente altos, como en Europa, Estados Unidos o México, salvo algunas excepciones, como en Latinoamérica, donde algunas economías, por el contrario, se adelantaron y ya comenzaron a bajarlas. Ahí tienen ustedes a Brasil después de lograr controlar la inflación. En Asia, la historia con China y Japón es diferente. China está muy ocupada lidiando actualmente con un crecimiento negativo de los precios y Japón, con tasas de interés negativas, se mira más inclinado a seguir capitalizando el impulso de la inflación que trajo el periodo post-pandemia. De acuerdo con el análisis de expectativas financieras que realiza Vector para 2024, este nuevo año se presenta como un periodo de cambio de rumbo en la política monetaria de diversos países, pero lo que definitivamente será el tema central los próximos 12 meses son elecciones, lo que significa que son más de 70 países que tendrán procesos electorales, incluyendo presidenciales. Miles de millones de personas acudirán a las urnas, más de la mitad de la población mundial, influenciada además por todo lo que pueda suceder en la conversación digital y lo que esto implica. Ya iremos allá en su debido momento. Los países que inauguran la intensa jornada electoral mundial son Taiwán, Bangladesh y Reino Unido, seguido por Pakistán e Indonesia en febrero, las dos naciones musulmanas más pobladas de este planeta. Apunten también a Sudáfrica o Europa con 9 elecciones parlamentarias, Portugal en marzo y también Rusia. Ya mejor comencemos a hablar de las que realmente van a estar en el radar. La más importante, Estados Unidos el 5 de noviembre. El mundo va a estar moviéndose en torno a lo que ocurra con la economía más importante de este mundo, pero también tenemos a Taiwán el próximo 13 de enero, mientras la élite económica, por cierto, se reúne en la montaña mágica, en Davos, en Suiza. Estas elecciones son importantes por las tensiones que actualmente prevalecen entre Estados Unidos y China. Y bueno, volviendo a Rusia, en marzo Vladimir Putin va a buscar seguir en el poder y si lo logra, sería el gobernante ruso que más tiempo habrá permanecido en el cargo desde Catalina la Grande. Luego tenemos a India entre abril y mayo, el país al que los más adinerados están volteando a ver para establecer sus negocios allí y con el primer ministro Narendra Modi también intentando consolidar su mandato. Y bueno, en el caso de México, en junio, el proceso que definirá o no la continuidad del proyecto del primer gobierno de izquierda en el país, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Será el proceso electoral más grande que habrá de vivir México en su historia y que además, como nunca antes visto, inició desde 3 años atrás, cobrando intensidad a partir de julio de 2023, meses antes de iniciar formalmente el periodo de pre-campañas. Gabriel Casillas, quien es economista en jefe para Latinoamérica en Barclays, dijo hace unas semanas que lo más importante del caso de México será que los candidatos no radicalicen sus visiones y que las elecciones transiten tranquilas, tal y como hasta ahora lo están previendo la mayoría de los inversionistas. Sin embargo, como les decía, lo que va a mantener ocupados a los inversionistas no es tanto lo que ocurra en la escena nacional mexicana, honestamente, pero sí las elecciones estadounidenses. El pulso del peso. Entremos de lleno al tipo de cambio. ¿Qué esperar del precio del dólar en México este 2024 con unas elecciones federales históricas en el país, donde además competirán dos mujeres con amplias posibilidades de ganarse un lugar en la historia como la primera presidenta de México? Si la moneda mexicana atravesó un episodio prolongado de apreciación la mayor parte de 2023, lo que espera este año al tan llamado superpeso es mucha volatilidad, pero insisto, no por el nerviosismo que provocan las elecciones en el país, sino las de
el vecino del norte, las de Estados Unidos. Hasta este momento, 2 de enero de 2024, el proceso electoral inicia con un peso mexicano aún fortalecido frente al dólar. Ya vimos que en los últimos días volvió a ganar terreno, principalmente por el diferencial de tasas de interés entre la Reserva Federal y el Banco de México. Algunos bancos, como Barclays o B por Más, esperan que este escenario se mantenga durante el año, si bien con mayor evidencia del nearshoring en el país y, como decíamos, con un peso mexicano igual tantito depreciado frente al dólar, pero que aún así seguirá siendo atractivo por ese diferencial. Eric Martínez, estratega del tipo de cambio en Barclays, dijo en diciembre en una conferencia de prensa que las elecciones serían un elemento de riesgo para el tipo de cambio hacia el segundo trimestre, pero no porque pueda haber promesas de campaña polémicas por parte de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o quien al final elija Movimiento Ciudadano, sino porque el comportamiento histórico de la moneda arroja una depreciación del peso de alrededor de 5% entre marzo y junio. También dijo que la depreciación que tendrá el peso mexicano no sería permanente, sino que de inmediato se corregiría al conocerse a la sucesora o sucesor del presidente López Obrador. Consideren ustedes que 2 semanas antes de la elección, programada para el 2 de junio, se vea un rally o apreciación del peso, que es cuando las encuestas apuntan a un ganador. Si se toma en cuenta este comportamiento histórico, podríamos ver algo similar este año. Más que en cuánto cerraría el tipo de cambio este año, quédense con que habrá depreciaciones, pero según alerta Barclays, no sería algo sustancial. Tómenlo con reservas. En el mercado cambiario nunca se sabe. Acciones y reacciones. Tomando en cuenta los eventos coyunturales del 2024, ¿cómo se mira el mercado accionario? En Estados Unidos, de acuerdo con la más reciente encuesta Markets Live Pulse de Bloomberg, el S&P 500 registrará un récord. En primer lugar, porque se sigue creyendo que se evitará la recesión, además de que los mercados ya se acostumbraron a un ambiente de altas tasas de interés. Durante 2023, este índice subió casi 20%. Hay optimismo por las nuevas tecnologías y la esperanza del inicio de los recortes a la tasa por parte de la Fed, además de que la economía ha mostrado estar mejor a lo que se esperaba. La media de los 518 entrevistados por esta encuesta de Bloomberg prevé que el S&P 500 ascienda hasta los 4.808 puntos, por encima de su pico de cierre anterior de 4.797 que registró en enero de 2022, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se prevé que disminuya hasta el 3.8% desde el máximo del 5% alcanzado en 2023. Y más de 2/3 partes de los encuestados manifiestan que no perciben un aterrizaje forzoso de la economía estadounidense como el mayor riesgo para los mercados. Por el contrario, la gran mayoría ve que el recorte de las tasas de la Fed inicie antes de julio. Ojo que siempre hay peros. ¿Cuál sería el mayor riesgo de que este récord no ocurra? El comportamiento del consumidor. Ese sería el mayor riesgo para el repunte que se espera para este año. Los estrategas de Goldman Sachs dan una pista al inversionista del enfoque ideal. Simplemente permanecer invertido en acciones y evitar la tentación de vender durante periodos de volatilidad. En general, también se advierte sobre el peso que tendrán las acciones de las grandes compañías de tecnología. Desde el área de inversiones de M&G Wealth, dicen que no esperan que la gloria de los 7 magníficos, como así le llaman a las Big Tech, se mantenga en el largo plazo. Las valuaciones son mucho más atractivas en otras partes del mercado estadounidense a medida que las empresas de sectores más tradicionales adoptan la inteligencia artificial. En México, el ánimo de optimismo también se va a prolongar en el mercado bursátil, al menos en los meses previos a la elección. La Bolsa Mexicana de Valores en 2023 llegó a un nuevo máximo en los últimos días del año, aunque con ligeras correcciones. La perspectiva es positiva. Los factores geopolíticos, más que una coyuntura local, es lo que pudiera mermar el avance del principal índice de la bolsa, que es el S&P BMV IPC. Sin embargo, los analistas ven al 2024 como un año de oportunidad para el mercado local, con rendimientos de alrededor del 7%. Desde los cuarteles de Monex incluso adelantan cuáles van a ser las emisoras que más brillarán. Roberto Solano, gerente de análisis y estrategia bursátil, pone especial atención a las 66 emisoras más importantes y cree que el enfoque se va a centrar en sectores clave como los aeropuertos, las aerolíneas, el sector de alimentos, autoservicios, bancos, comunicaciones, construcción, consumo, fibras, hoteleros e infraestructura. Apunten a empresas como América Móvil, Pinfra, Chedraui, Gruma, Arca Continental, Walmart de México, FEMSA, Prologis y Cemex, que en una de esas, y este es el año en el que finalmente recupera el grado de inversión. El último sorbo. ¿De qué dependerá un gran 2024?
Honestamente, pregunta difícil de responder. Al inicio de este episodio comentamos lo determinantes que serán algunos procesos electorales en el mundo, principalmente Estados Unidos, hacia finales de este año. De acuerdo con esa última encuesta de Bloomberg Markets Live Pulse, la mayoría de los inversionistas, un 57%, prevé cambiar su asignación de activos en 2024, con un 31% que planea mover más dinero hacia la renta fija y un 26% que afirma que aumentará su ponderación en la renta variable. Parte de ese dinero procederá de cualquier aumento o prima en 2024 y el 52% afirma que invertirá la mayor parte en acciones o bonos. Sin embargo, el efectivo también tiene su atractivo. Casi una cuarta parte de los encuestados por Bloomberg guardaría gran parte de su paga extra en efectivo y el 19% la utilizaría para ponerse al día con las facturas o pagar las deudas. Solo el 5% derrocharía en algo grande, como en un coche o unas vacaciones. En general, el 38% de los encuestados espera ahorrar más este año y menos de una quinta parte prevé ahorrar menos. La realidad es que, en términos generales, la economía y los mercados en general se seguirán moviendo en torno a las expectativas de los recortes a las tasas de interés, el control de la inflación, la vigilancia al desempeño en el consumo, el empleo y el avance de nuevas industrias como la inteligencia artificial. Me extiendo con esta última pregunta, pero la llevo a la parte personal. ¿De qué dependerá un gran 2024? Nada más que de nosotros mismos. Deseo que todos sus propósitos se concreten y los lleven a un lugar mucho mejor. Damos inicio oficialmente a un nuevo año. Es un poderoso 2024. Esto es La Estrategia del Día. Acompáñenme los próximos 365 días en ex Twitter, @laestrategiamx, o como @JimenaTolama en Instagram, más allá del micrófono como @JimenaBusiness, y en YouTube los episodios completos en video. ¡Feliz año nuevo! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.